Nuestros niños pueden salir, por favor, a sus salas con sus maestros. Mientras tanto, también los adultos abrimos nuestra Biblia en Oseas capítulo 1, por favor. Hemos iniciado esta nueva serie. La semana pasada nuestro querido Jonathan estuvo haciendo la introducción al libro, así que por favor tenga frente a usted el libro de Oseas. Hemos estado el día de hoy con algunas complicaciones técnicas. Gracias al Señor por estos especialistas que no sé cómo se la arreglaron, pero ahí está grabando eso. Ya tendremos que meter manos más profunda, parece. Bueno, Oseas capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 1 del capítulo 2, para que usted lo tenga frente a usted, por favor. No me crea a mí, sino lea en el texto lo que ahí dice. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle el nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, porque no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ami, y a vuestras hermanas Ruama. Esta es la palabra del Señor para este día, y es muy interesante ver el relato, la narrativa, y es importante, como lo vimos la semana pasada, el contexto histórico en el cual toda esta historia se está desarrollando. Y el libro de Oseas en particular es un libro que es desafiante porque está hablando del juicio de Dios y al mismo tiempo de la compasión y la esperanza. Dios, a través del profeta Oseas, en el capítulo 1, en el capítulo 4 y en el capítulo 12, amenaza al pueblo con oráculos de juicio, intensos oráculos de juicio, de advertencia al pueblo de Dios por su pecaminosidad. Pero al mismo tiempo, en el capítulo 2, al final, en el capítulo 11 y en el capítulo 14, también Dios levanta promesas divinas de restauración. El profeta entonces está anunciando el juicio de Dios y también está abriendo las puertas a la esperanza. Porque evidentemente el pecado que el pueblo de Israel en particular, todas esas tribus que Dios había llamado desde Israel, que de los que no eran pueblo había hecho un pueblo para sí, habían sido infieles, habían sido muy infieles. Por lo tanto, este texto en particular está enfrentando la realidad de un pueblo que había abandonado al Señor pese a todas las manifestaciones de amor que Dios había tenido con ellos. Y este profeta en particular, como les decía, anuncia el juicio, pero también anuncia la esperanza. Y el evangelio en sí es esperanza, pero al mismo tiempo es advertencia.
Siempre usted va a ver en la Escritura ambas cosas caminando juntas. Hay una advertencia clara de Dios a su pueblo, pero al mismo tiempo hay una esperanza para aquellos que se han arrepentido y que han sido quebrantados en su corazón. Lo singular de este profeta es que no es un profeta que habló desde su escritorio y habló a la distancia, sino alguien que también experimentó las mismas consecuencias que el pueblo de Dios estaba experimentando. No habló solo de la tragedia de algunos, sino estaba hablando de la tragedia de todo un reino. Todo el reino del norte, las 10 tribus del norte, que habían sido de esa herencia de las 12 tribus de Israel, se habían apartado vorazmente. Y eso iba a traer graves consecuencias. Y Oseas estaba experimentando de primera mano la tragedia de las consecuencias del pecado de todos. Pero también habló del amor de Dios. Y esta carta es muy singular y muy descriptiva, por un lado del juicio de Dios, pero de ese amor tan grande que debiera transformar siempre nuestro corazón y alentarnos a ser diferentes. Por lo tanto, Oseas también fue una señal, él mismo, una señal de Dios para su pueblo. Dios llama a este profeta para poder mostrar gráficamente ambas cosas. El juicio real de Dios, que no es un juego, y al mismo tiempo el amor real de Dios, que es mucho más grande y profundo de lo que nosotros imaginamos. Y por lo tanto, Dios llama a este profeta. Y diríamos que es un profeta bien especial, porque yo creo, a diferencia quizás solamente de Jeremías, que nadie experimentó emociones religiosas tan profundas como las que experimenta Oseas en este tiempo. Y también, a diferencia de Isaías quizás, Oseas no es como ningún otro profeta que experimentó de manera tan grande la gracia y el amor de Dios. A tal punto que él mismo en su vida encarnó la gracia y el amor de Dios, y al mismo tiempo en su propia vida encarnó lo que significaba el juicio de Dios de manera real. Como Jonathan nos adelantaba la semana pasada, en este contexto, después de la muerte de Salomón en el año 931 a.C., se produce una ruptura y una crisis sismática. 10 de las tribus se van hacia el norte, se agrupan frente a un reino, ¿cierto? Siguieron a Jeroboam primero y aquellos se alinearon en un sentido pagano. Y generación tras generación, como nos describía muy bien Jonathan, comenzaron una caída profunda, una caída una tras otra, a ser más paganos cada vez, hasta que en el año 722 a.C., o sea, 209 años de caída, hermanos. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entender los procesos de estos procesos históricos? Porque las cosas en la vida de ellos, como en la vida nuestra, no suceden así. La caída y la destrucción no viene de un momento a otro. El apartar de que nuestros hijos se aparten de Dios o se acerquen a Dios no viene de un día para otro. Son procesos. Y son procesos que hay que sembrarlo. Lo que hoy día estamos experimentando tiene mucho que ver con lo que hemos sembrado en el pasado. Mucho que ver. No todo, pero mucho que ver. Esos 209 años tuvieron en el reino del norte 19 reyes y 8 dinastías diferentes. Y ninguno de esos reyes caminó con Dios. 209 años de caída, progresivamente alejándose cada día más del Señor. Y eso entonces, vuelvo a repetir, nos debiera alentar a entender que el decaimiento es algo progresivo. Pero también la santidad y el acercarnos a Dios y la santificación también es progresiva. El hecho de que estemos buscando a Dios no significa que todo va a estar perfecto. Pero si le estamos buscando, nos encontraremos más profundamente con Dios y ese encuentro más profundo con Dios transformará nuestras vidas. De la misma forma, cada día que pasa en nuestra existencia lejos de Dios, comienza un proceso de decaimiento, enfriamiento, alejamiento y muchos casos de pérdida. Este profeta de Dios, campeón de la gracia, hermanos, campeón de la gracia, muestra con muy fuertes colores, con mucha gráfica, el amor de Dios para este pueblo ingrato y rebelde, hermanos. Y cuando pienso en ese pueblo, no lo miro desde lejos, lo miro como uno de ellos. Porque muchas veces yo he sido muy ingrato, muy lejano a Dios, muchas veces en mi vida.
Y aquí el profeta está mostrando una realidad y que debe ser advertida, debe ser advertida. Entonces, hablemos un poco y nuevamente recordando algunas cosas del profeta. En el verso 1 que usted tiene al frente, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Lo primero que hay que reconocer que es un profeta legítimo. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es un profeta legítimo? Porque aquí el texto dice claramente que la palabra de Dios vino a él. Dios le habla a quienes son cercanos con él. Dios le habla a aquellos que son cercanos con él. Y Oseas, él mismo no se erigió como un profeta. Él mismo no se autollamó y proclamó profeta de Dios como andan algunos por ahí proclamándose. Él fue llamado por Dios y la palabra del Señor llegó a ese hombre. ¿Qué además vemos? Aquí se nombra que es hijo de Beeri. Nada se sabe en la Escritura sobre quién era ese padre. Pero cuando la Escritura nombra y hace referencias a una paternidad de una persona, está levantándola porque hay algún grado de significancia. Seguramente ese hombre era importante. Y Oseas, por lo tanto, pertenecía a alguna casta de alguna familia de sacerdotes, probablemente de manera importante, porque se refiere significativamente. De hecho, el nombre Beeri significa mi fuente, mi pozo. Y eso nos habla, por lo tanto, que tiene que haber sido una persona prominente y conocida. Y al mismo tiempo, tenemos que pensar la extensión del tiempo en el cual profetizó. En los tiempos de Usías, dice, de Jotam, Acaz, Ezequías, los reyes de Judá, y además en el periodo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Interesante, ¿saben por qué? Porque él tuvo la oportunidad de ver en perspectiva la abundancia y la prosperidad en el primer periodo de su función profética y ver progresivamente el proceso de decadencia. A través de los años uno puede observar esos procesos. Yo he tenido una perspectiva mucho más pequeña hasta ahora, aunque tengo mis años, pero he podido ver cómo mi propia vida y la vida de otros ha ido migrando, algunos acercándose mucho más al Señor y cosechando las bendiciones, y otros no, y otros alejándose y cosechando de aquello. Por lo tanto, la perspectiva, hermanos, es importante, y lo que él pudo observar en la vida del pueblo le daba suficientes razones para hablar con propiedad, para hablarle al pueblo con propiedad. ¿Por qué entonces es importante esta perspectiva del tiempo? Porque además, como dije, de ver que los procesos de caída y de ascenso en un pueblo, en una familia, en una vida, son progresivos, también nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de las caídas, la misericordia del Señor es mucho más grande que eso. Dios es más grande que nuestras caídas. Dios es más grande que nuestras caídas. Entonces vamos a estudiar en un par de secciones este texto. Lo primero que vamos a ver es la tragedia implacable que se observa aquí en el texto. Entre el verso 2 y el verso 9 hay una tragedia implacable. Cuando Dios determina un periodo de existencia, cuando Dios determina un juicio, muchas veces eso es determinante. Sin embargo, también vamos a darnos cuenta cómo Dios mismo proclama restauración en medio de esos momentos. Vamos a mirar entonces la tragedia implacable entre el verso 2 y el verso 9. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué fue lo trágico que estaba sucediendo? Es que Dios llama al profeta y le dice que se case con una mujer fornicaria, con una mujer que en otras versiones, no en Valera, se traduce como prostituta. Y es interesante, el verso 2 dice, en principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Hermanos, pocos textos en la Biblia son tan controvertidos como este. Es muy extraño, y muchos teólogos que han pensado y han intentado reorientar y darle otro sentido a lo que el texto dice con mucha claridad, porque no quieren ver a Dios diciéndole a alguien vaya y cásese con una fornicaria. Les cuesta entender lo que eso significa.
Les cuesta pensar de que Dios lo haya pedido y tratan de darle una vuelta y buscarle una interpretación. Pero yo soy con los que coinciden que el texto es clarísimo en decirnos que Dios está pidiendo algo impensable. Estaba pidiendo a ese hombre unirse con una mujer que estaba en fornicación, que era fornicaria, que probablemente era una prostituta, porque él quería representar gráficamente la tragedia en la cual ese pueblo estaba viviendo. Dios estaba tratando de representar la misma tragedia que él estaba experimentando con un pueblo al cual Dios mismo había llamado a santidad. Porque es trágico pensar en eso, de que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el santo, el generoso, el amoroso, tenga que experimentar algo con aquellos que ha decidido amar y que ellos le abofeteen el rostro todos los días. Y se vayan con otros dioses y adulteren una y otra vez. Eso es una tragedia. Jonathan lo decía muy bien la semana pasada. Lo duro y difícil y lo desastroso y lo horrible que es un adulterio. Los que les ha tocado vivir eso en sus propias vidas, en sus propias familias, saben de lo que estamos hablando. Y aquellos que hemos tenido que observar de cerca eso, es terrible observar lo que eso significa. La ruptura, el dolor, lo horripilante de lo que eso significa. Pero este pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, era continuo en abandonar a Dios. Y eso es trágico. Y es una tragedia. Y es interesante porque está planteando la realidad como más que solo un adulterio. El pecado de adulterio ha sido definido como buscar satisfacción en relaciones ilícitas. Pero la fornicación es aún peor. Es el pecado de prostituir y prostituirse por bienes superiores como el dinero o algún tipo de ganancia. Lo destacable entonces, hermanos, es que esta difícil instrucción que Dios le estaba dando a Oseas era para mostrar cómo era la relación realmente entre su pueblo y Dios. Sin tapujos, sin máscaras, sin hipocresías, como muchas personas pudieran vivir en su relación con Dios. Es importante notar, hermanos, entonces que Oseas está representando por un lado el juicio de Dios, pero también el amor incomprensible de Dios por su pueblo infiel. No sé si usted ya ha leído Oseas, y espero que sí. Y cuando usted está viendo Oseas, y que Dios le pide que vaya con una fornicaria, una prostituta, y que se case con ella, que tenga hijos, y más encima ella nuevamente vaya adultera, y es muy probable por el contexto que el segundo y el tercer hijo nacieron de fornicaciones extramaritales, y que Oseas vaya de nuevo detrás de ella, ¿no le da una cosa a usted en el corazón decir, ¿qué está haciendo? ¿No le da una desesperación en su alma decir, ¿y por qué va detrás de ella otra vez? Miren cómo le deshonra, miren cómo le abandona, miren cómo le deja. ¿No les da hasta una cosa extraña, así como decir, qué desesperante esto? Eso es lo que Dios quiere que el pueblo del Señor sepa. Lo desesperante y lo trágico que es que el pueblo de Dios se vaya tras otros dioses y no responda al amor fiel de un Dios santo. Por lo tanto, recordemos que cuando Dios llama a Abraham al principio, ¿se acuerda? Génesis 12, allá bien atrás. ¿De dónde llama Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos. Abraham era un pagano y Dios lo llama. Y Dios lo llama y hace pacto con él, lo llama de un pueblo idólatra y hace pacto con él y le dice, yo me caso contigo. Y seré tu Dios, y te bendeciré, y haré una nación grande de ti, que no podrán contarlos como la arena del mar, y te amaré, y te bendeciré. Qué promesa más maravillosa. Yo no sé si alguna persona en este mundo te ha prometido algo así. Probablemente, pero usted sabe que las palabras son muy pequeñas, ¿no? Dios no. Dios cumple. Y Dios prometió ese amor. Y ese pacto y esa unidad para siempre. Y por eso es tan desesperante y tan gráfica esta tragedia que Oseas está representando. Al involucrarse
con otros dioses, Israel estaba no solo adulterando, sino que se estaba prostituyendo una y otra vez con uno y otro Dios. Creo que entonces el casamiento de Oseas con Gomer, hermanos, fue realmente una tragedia. Pero vuelvo a repetirles, porque no es una tragedia lejana. Es una tragedia que ilustra la tragedia de Dios con pueblos paganos que dicen amarle. Y eso es lo que es trágico. Por lo tanto, en este contexto, llegó un momento donde el matrimonio tenía que terminar. Tenía que terminar. Porque ya no era solo el adulterio, era fornicación, era prostituirse. Había una razón más que justificable para que Dios los abandonara. Eso es lo que se está tratando de demostrar aquí. Y la pregunta para nosotros, si hay suficientes razones en nuestra vida para que Dios nos deje, lo cual debiera llevarnos a arrepentimiento. La prostitución y la fornicación, en este caso en particular, eran actos reales. Era no solamente lujurioso en su mente, sino sus actos de infidelidad. Era una prostitución física y religiosa al mismo tiempo. Dios mismo, por lo tanto, estaba intentando representar, vuelvo a repetir con esta ilustración, esta dolorosa realidad del pueblo del norte, del reino del norte, estas 10 tribus del norte, que habían sido durante 209 años, hermanos, infieles, tras otros dioses. Cuando Dios entonces habla otra vez a Oseas, si usted se da cuenta en el texto, en el verso 2, el primer mensaje no es dirigido al pueblo. Dios primero no le habla al pueblo. Dios le habla al profeta y le dice, dijo Jehová a Oseas, y le habla. Y luego viene y usted se da cuenta que Oseas no pregunta mucho. Oseas no se cuestiona mucho. El texto no nos habla de los sentimientos de Oseas. No nos dice cómo él se siente, sino lo impresionante es que rápidamente él obedece. Eso es impresionante. Y le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y el texto en el verso 3 de inmediato nos dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Entonces, qué interesante es ver que la infelicidad de Oseas tendría que servir entonces como una parábola del fracaso de la comunión de Israel con Dios. Tendría que mostrar. ¿Qué otro aspecto nos muestra el texto de esta gran tragedia, hermanos? De esta gran tragedia. Es cuando el Dios empieza a anunciar el nacimiento de los hijos. Los hijos tendrían nombres. Y esos nombres serían evidentes señales, simbolismos de lo que ese pueblo estaba viviendo. Y es una realidad progresiva. Los 3 nombres significan algo. Y lo interesante y lo que vamos a ver es que los 3 nombres comienzan a mostrar un juicio en caída, un incremento del dolor y la distancia que tiene Dios con su pueblo. Vamos a verlo entonces. ¿Cuáles son estos presagios que se están anunciando en los nombres de los hijos? ¿Cuál es el primer hijo? Entre el verso 3 y 5 se nombra a Jezreel. Ese nombre es el primer hijo que significa Jehová sembró. Jehová sembró. Era el nombre, Jezreel en particular, era el nombre del campo de batalla donde Jehú, que era un hijo de Josafat, exterminó a la familia de Acab. Cuando usted lee el texto en Segunda de Reyes, capítulo 9, y todo ese contexto en Reyes, se va a dar cuenta que Acab era un rey pagano. Y Jehú, de alguna manera iniciado por Dios, trae juicio contra Acab y Dios le dijo que tenía que destruirlos, que tenía que sacarlos de ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasó? Este hombre, Jezreel en particular, Jehú en particular, fue sanguinario. Asesinó a gente inocente. Fue un baño de sangre. Terminó con Acab, pero fue un baño de sangre. Y Dios estaba tratando de mostrarle a este pueblo que Jezreel era un lugar sanguinario. En el fondo es como si el profeta le tenía que dar a su hijo un nombre bien singular. Es como que usted le hubiera puesto a su hijo, imagínese, Hiroshima o Nagasaki. Si usted le pone a su hijo Hiroshima o Nagasaki, ¿qué le trae a memoria?
muerte sanguinaria, matanza. Y ese es el nombre que Dios le estaba pidiendo al profeta que le pusiera. ¿Cuál fue el problema de este hombre Jehú? Que fue sanguinario, mucha sangre se derramó. Por lo tanto, Dios no solo pondría fin a la dinastía de Jehú, sino que también tendría un final para todo el reino del norte. Y lo estaba anunciando con el nombre del primer hijo. El primer hijo sería el testimonio del juicio de Dios para su pueblo, que exterminaría a las 10 tribus del norte. Hermanos, nunca más las tribus volvieron a existir. Las 10 tribus del norte nunca más volvieron a la vida. Nunca más fueron lo que fueron. Y eso nos muestra algo, hermanos. ¿Sabe lo que nos muestra? Que Dios no juega con sus palabras. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él promete, lo cumple. Sea gracia o sea juicio. Dios lo que promete, lo cumple. No siempre es tan inmediato. Vuelvo a repetir, la caída es progresiva y el ascenso también es progresivo. Dios promete restaurar a su pueblo cuando le busca, ¿cierto? Dios promete restaurar los matrimonios si le buscan, pero ¿pasa así? No. ¿Cuántos matrimonios ustedes están creciendo en unidad, poco a poco? ¿Hay alguno por aquí? Me imagino que sí, yo conozco algunos. Conozco algunos más de cerca. Claro, y viene la desesperación porque uno quiere las cosas así. ¡Bah! No, es progresivo. Si lo hicimos mal tantos años, no creamos que las cosas se revierten así. Pero de la misma manera, el que diga que esté firme, mire que no caiga, porque también comienza la pendiente de caída y pueden perder. Porque Dios no juega con sus palabras, hermanos. El que promete lo cumple, Dios lo cumple, sea de gracia o sea de juicio. Vamos a ver el segundo nombre, hermanos, que también es interesante en esta tragedia que estamos viendo. El verso 6 y 7. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama y Lo Ami, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. La segunda criatura es una niña que se llama Lo Ruama, que significa la no compadecida. Cuando en hebreo usted encuentra el lo antes de una palabra, es un término de una negación categórica, indiscutible, inquebrantable. Quiere decir que lo que está en la segunda parte de esa palabra compuesta, nadie lo puede cambiar. Es indiscutible, inquebrantable. Y por lo tanto, cuando dice no compadecida, es que Dios no se va a compadecer. Dios no se va a compadecer. Eso significa en el texto. Y cuando uno piensa en Dios, si uno tiene una visión torcida de quién es Dios, solamente se puede imaginar a Dios como un viejito muy bonachón, de barbita blanca, que uno siempre va así a acercarse a Él y que siempre va a decir que sí. Aquí Dios se está mostrando de otra manera. Lo Ruama, la no compadecía. Por lo tanto, la profecía de Oseas se cumplió. ¿Y se cumplió cuándo? En Segunda de Reyes 17, cuando el rey de Asiria destruyó a todas las 10 tribus del norte y nunca más fueron. Nunca más existieron, hermanos. Al mismo tiempo castigó a Israel, ¿cierto? Y le prometió en la práctica tener compasión con el reino del sur. Por lo tanto, el efecto del nombre no compadecida, hermanos queridos, es más aterrador y trágico que el anterior. Porque Jezreel, recuerde, significaba que Dios sembró. Significa que Dios plantó un juicio y en algún momento lo va a cosechar. Y era suficientemente perturbador porque significaba la destrucción de un pueblo. Pero diferente es que haya destrucción, o sea, que cosechemos de nuestros actos, a que Dios nos diga que ya no va a ser más misericordioso con nosotros, ni más compasión con nosotros. Wow, eso es terrible. Porque una cosa es cosechar de nuestros propios actos, pero otra cosa es que Dios le diga, no hay más compasión para ti. Eso es terrible. Por eso esta historia es tan trágica. Y es trágica porque se eleva a la altura de la tragedia que genera el pueblo frente a un Dios santo. Porque Dios es un Dios santo. Dios no es cualquier Dios.
Por lo tanto, había llegado el fin para el pueblo de Israel y el juicio en este contexto, hermanos, era inevitable. Y es importante entender algo así, que estas proclamaciones hechas por los profetas se reconoce en teología como oráculos. ¿Qué significa un oráculo? Que son gritos de advertencia, pero no significa sentencias irrevocables. No significa sentencia irrevocable. Hay algunos ejemplos. Uno de ellos, que probablemente usted se va a acordar muy bien, son aquellas profecías dadas por Dios a Jonás. Si usted recuerda, Jonás anunció de parte de Dios que Nínive sería castigada y destruida en 40 días. ¿Se acuerda de eso en Jonás? Pero esa era una advertencia severa y real. Pero ¿qué pasó con Nínive? Se arrepintieron y no fueron destruidos. Por lo tanto, estas son advertencias que Dios va a cumplir, pero tienen una salida. Hay una puerta de salida. Hay una alternativa aún, que se llama arrepentimiento. Pero Dios no juega. Es la última salida y Dios la cumple. En particular, el pueblo del norte no se arrepintió y por eso dejaron de existir. 10 tribus, hermanos. Cuando nosotros pensamos esto y nos metemos un poco más en la historia, empezamos a aterrizar lo que esto significa. Porque no estamos hablando solamente que yo hice algunas cosas pecaminosas en mi vida y tuve algún grado de consecuencia. Y a lo mejor fui desordenado en las finanzas y me quitaron las cosas de mi casa, lo cual debiera pasarle a alguien que no administra bien sus recursos. Y puede abrirse el pecho diciendo nunca más, nunca más. Pero hermano, aquí estamos hablando que 10 tribus, millones de personas desaparecieron y esa raza nunca más fue. Es como que tu apellido y nuestros apellidos nunca más fueran. Ese es el grado de consecuencias que el texto está hablando. Otro ejemplo de oráculo fue con Jeremías, capítulo 18. Por favor, abra su Biblia en Jeremías 18, porque ahí usted va a ver otro oráculo, que es importante entender, porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, debe comprender lo que son profecías que se cumplen sí o sí, o aquellas que son oráculos, o advertencias, o gritos de advertencia. Jeremías 18, versos 7 y 8. ¿Lo tiene ya? ¿Qué es lo que dice? Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado. Ok. Entonces, hermanos, Dios tiene que hablarnos también a nosotros hoy día. Porque Dios no juega con sus palabras. Dios cumple sus juicios y cumple su gracia. Y cuando nosotros somos insistentes en revelarnos en áreas de nuestra vida, no podríamos esperar otra cosa que Dios no traiga consecuencias. Pero hay una oportunidad. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Hermanos, era tan duro lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. 209 años de caída significativa. Alguno va a poder decir ahí, siempre sale el pillo. Sí, pero yo no llevo tanto tiempo, pastor, pecando. Ese es chileno. Con Dios no podemos jugar. Por eso no debiéramos sorprendernos de juicios disciplinarios fuertes en nuestra existencia si no nos arrepentimos. El tercer hijo se llama Lo-Ami. Verso 8 y 9. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo y yo, ni yo seré vuestro Dios. Hermanos, el tercer hijo ahora es no mi pueblo. Lo primero es, vas a cosechar de tus actos. Porque yo te lo dije, te lo advertí, vas a tener consecuencias. Lo segundo es, no hay más compasión. Y ahora, no eres mi pueblo. No eres mi pueblo. Por eso es progresiva la caída. Y la está anunciando el Señor.
Dios que no miente, lo está anunciando. Fíjense, al igual que lo anterior, de lo ruama, que significaba no compadecida, ¿cierto? Ahora en este caso, por esta infidelidad, fornicación intencional y prostitución, Dios les dice ahora no son mi pueblo. En la práctica, en el contexto del pacto, significa carta de divorcio. En el contexto del pacto, significa carta de divorcio. Se acabó el tiempo, ahora debido a todo lo que rompiste el pacto conmigo, ahora yo te alejo para siempre. Esa es la advertencia. Y el hijo tenía que representar gráficamente al pueblo la advertencia, queridos. Israel podría nominalmente tener al Señor, decir que tiene al Señor, decir que son hijos de Dios, decir que son el pueblo escogido, nominalmente, pero en realidad eran un hijo de su tiempo y de sus propios corazones. Esa es la realidad. El Señor podría ser nominalmente su Dios, pero como Dios no acepta ser compartido, hermano. La presencia de otros dioses en la vida de ese pueblo estaba negando categóricamente esa relación que ellos decían tener con Dios. Y eso tiene que hablarnos a nosotros. ¿Por qué tiene que hablarnos? Porque la Biblia nos advierte en múltiples lugares sobre ese posible autoengaño que podemos tener los hijos del Señor y aquellos que no lo son, de creer que somos hijos. Recuerdan el texto en los evangelios, cuando vengamos delante del Señor, algunos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, mas el Señor os dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y la palabra del Señor en Oseas no solamente tiene que mostrarnos esa gracia infinita que lo hace, sino que también los oráculos de advertencia, porque pudiera alguno de nosotros estar engañado. El verso 9 dice, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La peor condición ya ni siquiera es que Dios no sea compasivo nunca más con nosotros. La peor condición es que no seamos su pueblo. Y ese es el estatus de que algunos pudieran tener en estos días también. La peor condición es que Dios abandone definitivamente a aquellos que tuvieron la oportunidad de estar cerca. Hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de leer un libro que publicamos en Fundación Sapiencia que se llama El casi cristiano al descubierto, que es una serie de varios sermones de un puritano, Matthew Mead. Muy interesante el libro, porque el libro propone desde las Escrituras, en varios sermones, todas las veces que la Biblia muestra a personas que estuvieron cerca del reino, que estuvieron al borde del reino, casi estuvieron en el reino, estuvieron con Cristo incluso, y nunca entraron, y fueron condenados eternamente. Y la Biblia es clara en mostrar la perdición en el infierno. ¿Por qué está eso en el texto? Porque son oráculos de advertencia para nuestro propio corazón. Porque no podemos autocomplacernos en nuestros pecados y pensar que podemos ser hijos de Dios y simplemente descansar sin pelear contra nuestros propios pecados. Un creyente hijo del Señor que ama a su Dios lucha con el pecado. Debemos luchar con el pecado. Este pueblo se había entregado. Este pueblo del norte se entregó y se fue en pos de otros dioses. No significa, hermanos, que seamos perfectos sin pecado, porque no hay ni uno bueno. Pero un hijo real del Señor no va a entrar en esa complacencia que entró el pueblo del norte y lo que llevó a Dios cortarlos para siempre. Entonces, ¿qué esperanza, hermanos, frente a esta tragedia? Porque realmente es una tragedia. Yo no sé si tú tuvieras un hijo y que Dios le hablara que se casara con una prostituta y después esa prostituta va y lo engaña con otro y tiene otro hijo de otra persona y después tu hijo va y de nuevo quiere estar con ella y después viene por tercera vez y otra vez fornica y de otro hombre y tiene otro hijo. ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Lo seguirías alentando? Honestamente. No, vuelve con ella. Dale otra oportunidad. ¿Nos sale eso de dentro?
porque nosotros lo veríamos como una tragedia, ¿no? ¿Sí o no que lo veríamos como una tragedia? Lo veríamos como realmente una tragedia para alguien que nosotros amamos como un hijo o una hija. Y aquí se está representando eso, porque no puede ser, hermanos, de aquellos que son su pueblo, vivan detrás de otros dioses y en pecado. Dios quiere un pueblo santo. No significa santurrón, pero que se aparte para Dios, partiendo por mí y por todos los que estamos aquí. Amén. Entonces, ¿qué esperanza hay para esta terrible tragedia? La única esperanza que puede haber en esta tragedia es aquel único que puede cambiar las circunstancias, Dios. Porque no hay más. La única oportunidad. Y es por eso que el verso 10 y 11 y el capítulo 2, verso 1, se proclama una restauración. Verso 10, léalo conmigo, dice, con todo será el número de los hijos de Israel. Espérense. ¿Qué? Viene hablando recién de 3 oráculos terribles y ahora como que bipolar. Cambió totalmente el diálogo. El verso 10, con todo esto terrible, el pueblo del Señor, los hijos de Israel, serán como la arena del mar. ¿No les suena a Génesis 12? ¿Cómo serán los hijos tuyos, Abraham? Como la arena del mar. Porque Dios no va a renunciar a eso. Dios no renuncia a eso. Porque Dios es increíble, hermano. Dios digno de gloria. Dios digno de alabanza. Dios digno de nuestra entrega, de nuestra adoración. Por quien es Él, por su carácter. Pero ese carácter nos debiera desafiar a nosotros a responder a ese Dios santo. Vuelvo al 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, o sea, en ese mismo lugar les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Lo impresionante, y vuelvo a repetir, de este texto, el verso 10 en adelante, es ese cambio que pasa de la tragedia a una promesa. De la tragedia a una promesa. Del juicio, en medio del juicio. Yo me imagino así a Dios en su ira y se acuerda de su misericordia. Y se acuerda de su misericordia. Aunque entendemos que Dios no es un Dios pasional como nosotros, pero es claro en describir la ira de Dios, vemos que Dios pasa de inmediatamente en este texto a mostrar su misericordia. Es como que de las tinieblas de la desesperación, hermanos, brota la luz de la esperanza. Brota la luz de la esperanza. Y estos 3 oráculos desastrosos ahora son cambiados con un llamado a la esperanza, a creer en un Dios que restaura, en un Dios que sana, en un Dios que santifica. Y esa es la esperanza para nosotros también. Porque no crea usted que con su fuerza usted va a ser santo. Usted tiene una responsabilidad de buscar la santidad, pero quien santifica es Dios. Y es por eso que necesitamos esas promesas. Y es por eso que necesitamos de su ayuda. Y es por eso que necesitamos buscarle. Porque Él es el único que nos puede transformar. Como lo hace y lo hizo a través de la historia con muchos. Entonces, el profeta en la práctica nos está anunciando ahora con esta esperanza que no hay una disolución total del pacto. Ay, esto es impresionante. Porque ¿cuántos adulterios aguantarías tú? Muchos dicen ni uno y están en su derecho, digamos, ¿no? Y es algo muy humano. Por eso el Señor dijo que permitía el divorcio en caso de adulterio por la dureza del corazón del hombre, porque entiende la realidad en la cual estamos sometidos. Pero ¿y si fueran 2? Menos, pues. ¿Y si fueran 3? Y no 3, sino 10. Y de esos 10 hijos, de esas relaciones. Yo sé que ya tu vena empieza a inflamarse, ¿no? Te empieza a latir más rápido, ¿cierto?
Empieza uno a ponerse más coloradito. Y es por eso que uno puede entender de esta manera gráfica lo que nuestro Dios experimenta por el pecado de los seres humanos. Y es por eso que Dios, hermanos, más encima, no reacciona como nosotros. Porque si Él no reaccionara como nosotros, ya estaríamos fritos. Él no nos paga conforme a la multitud de nuestros pecados. Dios grande en misericordia. Eso debiera llevarnos entonces a esa reflexión profunda. Y lo más impresionante de estos textos finales es esta proclamación de un llamado a que Dios va a cumplir lo que Él se prometió de hacer de los que no eran pueblo, un pueblo. De los que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, un pueblo santo apartado para Él. Y lo primero que vemos entonces en estos textos es que esta iniciativa de restauración no vino del pueblo. ¿Escuchamos alguna palabrita del pueblo, Señor, perdóname? No. Partió de Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Dios toma la iniciativa de restaurar a su pueblo. Dios toma esa iniciativa. Dios es quien cambia el destino de esas personas. Dios es quien cambia la suerte de esa gente, si cabe la palabra, ¿no? Todo viene de Dios, queridos. Él incluso es el que pone el arrepentimiento en nuestro corazón. Entonces yo digo, ¿cómo no hemos de cantarles al Señor? ¿Cómo no hemos de alegrarnos por el Dios que tenemos? ¿Qué más vemos aquí? Que la restauración es mayor que la caída. Fíjense, el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Si usted tuviera una bacteria dañina que se multiplica rápido, ¿dejaría alguna viva? No, tratamos rapidito de matar todas las bacterias para que no se multipliquen. Y el Señor impresionantemente agarra esas bacterias venenosas y las transforma. Si hermanos somos como bacterias que dañamos. Hermano, ¿usted ha hecho todo bien en su vida? ¿Le ha hecho todo bien a sus hijos? ¿Le ha hecho todo bien a su esposa, a su esposo, a su padre, a su madre, a sus cónyuges, a su familia? No. Muchas de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos las hemos hecho mal, las hemos destruido, las hemos dañado. Dios tiene suficientes razones para sacarnos de la historia, como lo hizo con esas 10 tribus del norte. Pero el Señor dice, no, los voy a multiplicar. Serán como la arena del mar. De todo pueblo, lengua y nación, el Señor hará su pueblo. En lugar de borrarlos del mapa, amplió sus horizontes. Dios formará una nueva Israel. Y Dios lo hizo. Que surgirá no solo de aquellos que tienen la sangre de Abraham, sino también de aquellos que tienen la fe de Abraham en sus corazones. Y aquí hay muchos de esos hoy día. Dios llamará de entre las naciones un pueblo escogido y singular. Entonces, como tercer punto, además el Señor habla de que esa restauración será en la reunión de todos los pueblos. Dice, y se congregarán los hijos de Judá e Israel. Ya no serán dos, sino uno. Ya no será judío y griego, culto, inculto, hombre y mujer, sino que todos estamos unidos a Cristo. Y Él es el principal. La división del reino nunca fue el propósito del Señor, nunca. La ruptura de una iglesia, la ruptura de una familia, la ruptura de las relaciones humanas, nunca son la voluntad del Señor. Y es por eso que a pesar de todas las rupturas que se puedan dar, Dios los quiere unos. Dios los quiere uno. Israel volvería a ser un pueblo, un reino, con un rey. ¿Quién es ese rey, hermanos? Cristo. Cristo es el rey que nosotros esperamos. Por eso, finalmente, podemos decir, como el Señor dijo en Juan capítulo 11, versos 51 y 52, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, no solo por los judíos,
sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, Pablo citando a Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Somos amados de Dios. No juguemos a ser la prostituta. Somos la amada de Dios, que Dios amó para siempre. Y finalmente el verso 11 y el capítulo 2, verso 1, muestra la restauración final que implica la misericordia que triunfa sobre la ira. Los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Finalmente Dios revierte entonces la situación, cancela el juicio, concede la misericordia, suspende el castigo, derrama la gracia. Todas estas promesas que están aquí en el Antiguo Testamento tienen cumplimientos en etapas. La primera fue esta restitución del exilio. Después de este periodo el pueblo vuelve del exilio. La segunda etapa tiene que ver con el nacimiento de Jesús como el Mesías, el verdadero Israel. La tercera etapa tiene que ver con la iglesia neotestamentaria que está en Romanos 9. Y la última etapa, hermanos, que estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, queridos, qué glorioso día, estaremos frente a frente a aquel amado que ha sido fiel con nosotros. ¿Qué es lo que recordamos hoy día entonces? Esa fidelidad. Que Él hizo todo lo suficiente en esa cruz para garantizar estar casados con Él, estar unidos a Él. En su sangre hay un nuevo pacto, un nuevo matrimonio, una nueva unidad que no se rompe. Entonces, más desafiantes para nosotros. Y concluyo con este texto, si usted me acompaña por favor en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Y aquí hay un llamado entonces, pueblo del Señor, que dice así. 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que el Señor aliente, hermano, su corazón a examinar su vida hoy día. Los oráculos del Señor hoy podemos vivirlos en esas advertencias de su palabra, de la disciplina de un Dios que nos ama. Un Dios que azota al que recibe por hijo para que participemos de su santidad. Que Dios sea compasivo siempre va a ser mi oración. Pero también entendemos que tenemos un Dios que se va a salir con la suya, con nuestras almas, que va a transformar nuestras almas, que va a transformar nuestras vidas. Que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Señor,